Santiago escribió como un sabio profético. Escribió claramente usando imágenes simples, hermano. Imágenes sencillas, oraciones cortas y muchos mandatos. Le decía que escribió 59 mandatos, 59 imperativos, 59 órdenes en 108 versículos. Dije 112, pero son 108. 108 versículos. Sus palabras no se elevan a las nubes teológicas explicando cosas como las hacía Pablo. No, él va directo al grano. Escribe como alguien cuyos pies están en la tierra, para ayudarte a mantener los pies en la tierra y que puedas caminar con Dios en el camino de los justos. Que te dirijas a Dios, que camines en el camino de Dios, que no te desvíes, que ponga los pies en la tierra. Mire, no hay nada como ver creyentes en Dios, creyentes en Cristo, caminando con los pies en la tierra, que no están pensando, como decimos acá, en pajaritos preñados, sino que están realmente caminando con Dios, pero en la realidad. Santiago enseña que no es necesario saber mucho para vivir una vida significativa. Simplemente hay que saber las cosas y llevarlas a la práctica. ¿De qué te sirve saber un montón de cosas y no practicarlas? Solo tienes que tomar las verdades simples del mensaje de Jesús e incorporarlas en cada aspecto de tu vida. Tomar esas pequeñas verdades, esas simples y sencillas verdades, y hacerlas parte de ti. A veces esas verdades tal vez no sean muchas, pero cuando las llevas a la práctica te hacen sabio y empiezas a actuar con sabiduría en aspectos de la vida. Santiago te ayuda a hacer precisamente eso. A eso se dedica este apóstol. Entonces vamos a ver en estos versículos que leímos, y vamos a ver los primeros dos versículos, los versículos 11 y 12, y nos enseña que nosotros no estamos a cargo de los demás. Eso es lo primero que nos muestra el apóstol Santiago. No estamos a cargo de los demás. Y te vas a dar cuenta con qué facilidad nosotros queremos hacernos cargo de la vida de la gente. Dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y lo juzga, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si tú juzgas a la ley, te eriges en juez de la ley y no en alguien que debe cumplirla. Una cosa es dar un buen consejo y otra cosa es querer manejarle la vida a la gente. ¿Sí? Cuando nosotros juzgamos a los demás, queremos decirle qué es lo que deben hacer con su vida. Y mira, ¿cuál es el mandato principal que Santiago da en esto? No juzguemos a los demás. Y cuando aquí habla de juzgar a los demás, lo que está diciendo es de emitir juicios. De emitir juicios sobre la vida de la gente. Tú deberías de hacer tal cosa. Esa gente debería de hacer tal otra. Ellos no deberían de hacer eso. Y nos levantamos como jueces de los demás. Y explica el apóstol Santiago el significado de ese mandamiento más adelante en este versículo. Dice, y lo juzga, dice, el que habla mal del hermano y lo juzga, habla mal de la ley y juzga la ley. Está hablando de la ley de Dios. Y si tú juzgas a la ley, oigan esto es tremendo. Y si tú juzgas a la ley, te eriges en juez de la ley y no en alguien que debe cumplirla. Ahora, ¿quién nos levantó a nosotros como jueces de la ley? Nadie. Nos autonombramos jueces de la ley. Y la ley de Dios. El único que podría habernos nombrado jueces de la ley sería Dios. Y Dios no lo ha hecho. Entonces estamos metidos en un problema. Porque estamos tomando un lugar que no se nos dio. Y luego dice
¿Qué dijo Santiago acerca de Dios en el versículo 12? Dice: la ley la ha dado uno solo, el cual tiene poder para salvar y destruir. Oiga esto, Santiago es tremendo, dice: pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Podemos agacharnos. Porque la pedrada es horrible, hermano. Aquí no nos salvamos ninguno. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a hablar mal de los demás a sus espaldas y sin la historia completa. A veces hablamos y no sabemos la historia. Bueno, no a veces, siempre hablamos sin saber toda la historia. Buscamos la historia completa, hablamos directamente con el que creemos que está equivocado y mantenemos una postura humilde como un compañero pecador que es responsable ante el mismo Dios. Esa es la manera correcta. Si yo creo que alguien tiene un problema, yo voy y hablo con esa persona. No busco un equipo consultivo. Sino que busco a la persona y le pregunto si puedo ayudarle. ¿Sí? Qué difícil, ¿verdad? Pero eso es lo que dice Santiago. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y a veces, cuando caemos en esto, nos da pena ir y hablar de las cosas. Si es tan malo y si algo necesita ser confrontado y es por el bien de la otra persona, ¿por qué no esperamos hasta que esté solo y buscamos el momento adecuado y en el tono adecuado confrontamos a la persona en su cara? Esa es la forma correcta. Esa es la forma en que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué tengo yo que hacerlo a espaldas? ¿Por qué tengo que hacerlo con otras personas que no les importa? O tal vez sí les importa el chisme, pero con la otra persona no tiene nada que ver. Tengo que ir con la persona que le corresponde. Si yo amo a esa persona. Si no la amo, ni siquiera tengo por qué hablar del asunto. ¿Verdad? Entonces, yo no estoy a cargo de las demás personas. Por ahí tengo que empezar. Es más, ahí es donde entraría, digamos, la frase: ¿qué me importa? ¿Verdad? ¿Sabe? Yo tengo una esposa que es prima de Santiago. Yo a veces vengo y le comento algo y se me queda viendo y me dice: ¿a ti qué te importa? Sí, no me importa. Le digo: dejémoslo ahí. Y me doy cuenta de mi pecado. ¿Por qué? Porque me pone en mi lugar. Yo no tengo por qué comentar con ella algo que yo tengo que comentar con la persona que estoy hablando. Y eso es saludable. O por ejemplo, a veces yo vengo y digo: mira, fíjate que fulano me pareció no sé qué. Y ella me dice: sí, es que está pasando un problema muy grave. ¿Por qué no vas y le preguntas si te puedes ayudar con el problema? Tienes razón, es cierto. Yo digo: esta es prima de Santiago, definitivamente. Ahora que estaba estudiando este pasaje para este mensaje, dije: ella es prima de Santiago. O por lo menos fueron a la misma escuela. Entonces, eso es lo primero que debemos aprender. Lo segundo, mis amados, no estamos a cargo de nosotros mismos.
Esa es la segunda cosa que debemos entender. Mira lo que dice los versículos 13 al 16. Ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocio y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia, y toda jactancia de este tipo es mala. Mire las 5 presunciones que aparecen aquí en este pasaje. Hoy o mañana iremos. Yo no sé si mañana amanezco. Es más, no sé si termino el día. Pero ya estoy haciendo planes, ¿verdad? Para hoy o mañana. Sin pensar que del Señor depende. Por eso es que ahí dice, ¿verdad? Lo que deberían de hacer es: si el Señor quiere. Luego dice: iremos. Mire con qué certeza, ¿verdad? Iremos. ¿A dónde? Me encanta tanto un meme que me dicen, que me envían constantemente, de alguien que llega, un esposo que llega con la esposa, le dice: mi amor, ¿qué me puedo poner para salir con mis amigos? Le dice: póngase triste porque usted no va a ningún lado. Dice, ¿verdad? O sea, él ya hizo planes, pero no tiene permiso para ir a ningún lado, ¿verdad? Y no es ni siquiera el Señor, imagínense. Dice: a tal o cual ciudad, ya escogiendo a dónde va a ir y todo. Y luego dice: estaremos allá un año. ¡Wow! Y haremos negocios. ¿Cuántas veces nosotros nos sentamos y decimos: vamos a hacer, y vamos a hacer, y vamos a hacer, y vamos a hacer? Y en un giro así te cambia todo el panorama. Y uno dice: ¿y qué pasó? ¿A dónde se fueron todos? Y te dejan, como decía mi abuela, silbando en la loma. Decía así, solito, ¿verdad? Y estaremos en un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Todo el plan hecho. Dice: si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. Mire que yo cuando leí eso de Santiago me cayó mal, hermano. Dije: pero ¿qué se cree, verdad? Le echa a uno los planes al suelo así nada más, sin anestesia. Me sorprendió. Yo dije: pero ¿por qué así? ¿Y qué es la vida de ustedes? Dice: ¿no es como una neblina que en un momento aparece y luego se evapora? Lo que deben decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, no estamos a cargo de nosotros mismos, hermanos. Esto no es para decir: bueno, pues entonces me acuesto aquí en la hamaca y a ver qué pasa. No. Ponte a hacer lo tuyo, pero ten en cuenta al Señor. Entonces habla de estas presunciones que hacemos los jactanciosos arrogantes. Mira, no se me olvida, año 2019, enero, febrero, nos sentamos con mi querido pastor Anel. Yo todos los años mandaba a comprar vía Amazon, mandaba a comprar un calendario así de esos que se ponen en la pared de todo el año, y nos sentábamos con él. Entonces, tal fecha hacemos esto, tal fecha, y con colores y todo. Ya teníamos nuestro año 2019 así, con color. ¿Te acuerdas, Anel? Lindo, ¿verdad? Nos quedó precioso todo el plan del año, hermano. Ahí lo tengo en mi oficina para que me recuerde que yo no estoy a cargo. Ahí está, 2019, todos los planes que habían.
Y en marzo se cerró todo. En marzo se cerró todo. Y no se supo nada más en todo el año y el siguiente. Y ahí lo dejé, dije, bueno, tenemos un Dios que sí sabe cómo se hacen las cosas. Entonces, las verdades clave de Santiago sobre lo que todos haríamos bien en construir nuestra vida en base a lo que hemos visto, quiero dártelas, son 3. 1, como simples mortales no tenemos garantía del mañana. No hay garantía del mañana, mis amados. ¿Por qué? Porque somos mortales. Número 2, como simples humanos no tenemos ni idea de lo que nos depara el futuro. No quiere decir que no haga planes, haga planes, pero sepa que el futuro está en manos de Dios. Número 3, como meras criaturas no tenemos derecho a ignorar la voluntad de nuestro Hacedor. Siempre dependa de la voluntad de Dios. Siempre esté atento a la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de su voluntad? ¿Sí? Habla de algo que valga la pena recordar. Siempre recuerda estas cosas. No tenemos garantía del mañana, no tenemos ni idea de lo que nos depara el futuro y no tenemos derecho a ignorar la voluntad de nuestro Hacedor. Amén. Bien, entonces, algo que es importante, y siempre digo algo de esto en mis prédicas, y es que para interpretar eficazmente la Escritura, o una interpretación eficaz, siempre nos conduce a una teología sólida. No nos limitamos a ver la gramática, la historia o la cultura. Terminamos con la teología, principios y verdades inquebrantables sobre Dios y sobre la vida. La teología incluye todo eso. Y a veces desenterrar esa teología requiere algo de excavación, de estudiar, de escudriñar, de ver dónde está todo eso. Y otras veces está más sobre la superficie. Bueno, Santiago es así. La teología de Santiago se hace explícita, está ahí, que es lo que hemos estado viendo. Podríamos decir que Santiago nos da claves acerca de Dios y por qué esas ideas son tan importantes. Mira, después de estudiar Santiago, uno hasta podría orar y quedarse orando: Señor, tú estás a cargo. Déjame leerlo porque aquí lo tengo escrito. Señor, tú estás a cargo. Este es tu día, me lo has prestado. Gracias por permitirme vivirlo, pero es tuyo. Tiene tu nombre escrito por todas partes. Quiero que sea para tu gloria. No quiero involucrarme en nada que tú no quieras. Así que deténme, hazme retroceder. Invierte mi plan si es necesario. Dale vuelta si es necesario. O sea, entender que es Él el que controla las cosas. Saber y entender que es Él el que controla todo. Amén. El recordatorio de Santiago aquí es importante, porque tenemos, mis amados hermanos, una tendencia, cuando pensamos en el pecado, pensar solo en aquellas cosas que hemos hecho y que no deberíamos haber hecho. ¿Te has dado cuenta cuando pedimos perdón a Dios? Decimos: Señor, perdóname porque hice o porque no hice. Y a veces nuestras propias confesiones ante el Señor tienden a enfocarse en este tipo de pecados, pero también debo considerar las formas en las que no he logrado hacer lo que el Señor me ha mandado que haga. A veces Dios me dice que haga cosas y no las he logrado hacer. Quizás no me acerqué para ayudar a un vecino, a alguien que necesitaba, o tal vez dejé de dar testimonio a un compañero de trabajo. Son cosas las que Dios me dio oportunidad y no las hice. Son cosas que debo considerar. Parecen nimiedades, pero son cosas que debo considerar. ¿Por qué? Porque son cosas en las que Dios me está dejando estar a cargo. ¿Sí? Él me dice: ahí está, haz eso. Son cosas obvias. Entonces, numerosos pasajes de la Biblia abordan los dos temas claves que aborda Santiago. No estamos a cargo de los demás y no estamos a cargo de nosotros mismos. Vamos a leer
estos dos pasajes para que vean el sentido. Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Ves el resumen de lo que estamos hablando? Mateo 7, versículos del 1 al 6 dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que midan serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den ustedes lo santo a los perros, ni echen las perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Planear para nosotros mismos y corregir a los demás son acciones muy nobles y sabias que debemos tomar siempre, y cuando lo hagamos con la actitud correcta y de la manera correcta. No está diciendo que no se haga, está diciendo que se haga de la manera correcta. Por ejemplo, dice: si yo veo la viga en el ojo de mi hermano, me saco primero la mía, pero luego voy y lo ayudo a sacársela de él. Ahora, ¿qué es lo que debo considerar? Planeamos con las manos abiertas en pos de la voluntad de Dios, no con estos ojos altivos y brillantes, así todos seguros de que yo estoy en lo correcto. No. Gálatas dice: si alguno cae, dice, si alguno se tropieza, ustedes que son espirituales, levántenlo, ayúdenlo con espíritu de mansedumbre, considerándose ustedes también, no sea que también se caigan, ¿verdad? O sea, no está diciendo que no juzguemos, sino que cuando lo hagamos con sabiduría y mansedumbre, sabiendo que también nos caemos, o a lo mejor porque también nos caímos una vez. Amén. Corregimos con corazones abiertos de amor, sin martillar palabras para abatir a la gente. ¿Sí? Uno debe corregir a los demás, y es un deber que todos tenemos, pero hacerlo con un espíritu correcto, con mansedumbre. Santiago escribió con vigor mientras revelaba las verdades de que Dios está a cargo y nosotros no. Qué importante recordar esto para el nuevo año. Qué importante recordar esto. Entonces vamos a resumir estas verdades en 3 puntos para aplicarlo a nuestras vidas. Número 1: no te sientas satisfecho con el mero hecho de conocer la palabra de Dios. Hazla, ponla en práctica. No hay que sentirse satisfecho solo porque conoces la palabra. Dios quiere que sepamos y hagamos, que aprendamos y apliquemos, que reflexionemos y actuemos. ¿Cuál es una forma de aplicar esto a tu vida este año que fomentará tu crecimiento espiritual? ¿Cómo vas a hacer para conocer la palabra y aplicarla a tu vida? Esto es algo que debes recordar siempre. ¿Cómo en este nuevo año vas a mantener la palabra en tu mente y a llevarla a la práctica? ¿Cómo lo vas a hacer? Número 2: no derribes a la gente, constrúyelos. Constrúyelos. Dios nos concede la capacidad de hablar. Dios nos revela la verdad de sus caminos. Dios nos da la verdad y las palabras como mayordomía para amar a los demás, para edificarlos. No para destruirlos, para edificarlos. ¿Cuál es una forma sencilla de comenzar a incorporar esta verdad en tu rutina diaria? ¿Cómo puedes edificar a la gente con la palabra de Dios? Sabes que es muy fácil. ¿Y cuánta gente anda en la calle destruyendo a otros con la palabra de Dios? Alguien hacía esta, ¿cómo podríamos llamarla? Figura de que es muy fácil dejar a la gente sorda usando mal la palabra de Dios. ¿Se recuerdan cuando en el pasaje, cuando van a buscar al Señor Jesucristo los romanos, y dice que cuando trataron de apresarlo, Pedro sacó una espada que tenía escondida y con esa le cortó la oreja al sirviente del sacerdote, a Malco, ¿verdad? Alguien decía: ¿qué es la espada? Dice.
La espada es la palabra de Dios, dice. ¿Sí? La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y la tenía Pedro. Pero la tenía tan mal. Imagínense un pescador que hacía con una espada, ¿verdad? Dice, cuando la palabra de Dios es mal usada por alguien, solo sirve, dice, para dejar sorda a la gente. Después no oyen. Sí, cuando alguien usa mal la palabra de Dios y la usa para condenar a otros, en lugar de edificarlos y construirlos, lo único que hace es dejarlos sordos para el siguiente que venga a hablarles del amor de Dios. Esa es la realidad. Entonces usted debe aprender la palabra de Dios para construir a la gente. Y número 3, no ignores a Dios. Dale todos los controles. No lo ignores. Dale todos los controles. Olvidar a Dios lleva a tomar decisiones imprudentes, por decir lo mínimo. ¿Sabes cómo es esto? Es como que tú vas manejando, Dios va aquí al lado y te dice, dame el control, yo voy a manejar. Y tú le dices, está bien, Señor. Estacionas el carro, te bajas, te cambias de lugar, dejas que Dios tome el timón y Dios empieza a manejar. Y empiezas tú. Cuidado. Vete tercera. Cuidado con el de adelante. Y de repente agarras el timón y dices, no, es que se hace así. ¿Sí? Y empiezas tú a querer tener el control otra vez. No, déjalo tranquilo. Echa para atrás el asiento y descansa. Que Él lleva el control. ¿Sí? Conduce. Cuando tú le dejas a Dios el control, eso te conduce a cuando no le dejas, el control a Dios, te conduce a visiones distorsionadas de la realidad y a expectativas concretas que se rompen cuando no se cumplen. Cuando tú no le dejas a Dios el control, tú estás teniendo visiones que no tienen nada que ver con la realidad y a soñar cosas raras. Pero déjale a Él el control y Él te asienta los pies en el suelo. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos nos hace sabios, planificadores, receptivos a su voluntad. ¿Cuál es la forma básica en la que puedes darle a Dios todos los controles este año? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo le vas a entregar de una manera básica todos los controles a Dios? Este es el día, mis amados, en que debemos decirle a Dios, aquí están las llaves. Es más, llévate el carro, me avisas a qué hora me vienes a buscar. Toma el control de mi vida. Si en algún momento nosotros necesitamos, mis amados hermanos, descansar y reposar nuestra vida en Dios, es ahora. ¿Sabes por qué? Porque la angustia está gobernando la vida de la gente. Porque no sabemos qué va a pasar. Ayer oí al experto epidemiólogo, a quien respeto mucho, al doctor Sáez Jones. Y él decía, si logramos llegar a la mitad del mes en la ola esta del COVID, empezaremos a ver la luz al final del túnel de esta pandemia. Y dije, qué bueno, me alegré tanto. Yo dije, pero todo eso depende, ¿verdad? Y me alegré muchísimo. Y ese es mi gran deseo de mi corazón, que empecemos a ver la luz. Pero eso no quiere decir que nos descuidemos, dije. Eso no quiere decir que empecemos a cantar victoria. Eso quiere decir que hay que cuidarse más todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? No podemos, mis amados hermanos, tener el control de los demás y mucho menos el control de nosotros mismos. Nosotros solo podemos depender de Dios, solo de Dios.
y dejar que Él controle todas las cosas. Amén.